Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Muchas gracias por acompañarnos hoy martes. Hoy estamos en horario diferenciado, pero con programa completo por dicha. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Hackeos. En las últimas horas se ha confirmado el hackeo a los sistemas del Ministerio de Hacienda, a el MISID, a la cuenta en Twitter de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y bueno, para los que no somos expertos, hackeo es como abarca todo. Sin embargo, hay diferentes ataques, dinámicas, daños, información que está disponible. Y yo le pedí a un experto que nos acompañara hoy en Matices, Luis Carlos Guevara, el gerente de servicios forenses de EY, que nos acompañara en el programa. Don Luis Carlos, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar con nosotros. Randall, muchas gracias. Y para mí es un gusto estar acá acompañándolos. Honestamente, soy fan del programa, así que no me lo pierdo todos los días y de verdad, para mí es un honor poder aportar por acá. Gracias, Luis Carlos. Qué chiva. Entonces sí sabe que tiene que escoger una canción en el cierre. Ya la tengo lista. Ah, bueno. Más adelante me cuenta qué hacemos. Por favor, porque es que uno dice hackers, hackearon en general. Bueno, pero es que entiendo que hay diferencias en ataques, ¿verdad? Hay ataques que te roban información, que te bloquean sistemas, y tenemos 3 casos hasta este instante en 24 horas. El Ministerio de Hacienda, el MISID y la cuenta en Twitter de lo que sabemos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Explique, por favor, for dummies, don Luis Carlos, por favor. Muy bien, Randall. Vamos a ver. En el tema de los ataques cibernéticos, como bien mencionas, hay una serie de familias o vectores de ataque como comúnmente le conocemos. Existen casos conocidos como el phishing. El phishing es este típico correo electrónico, enlace web que es enviado hacia una persona a quien yo quiero sustraer cierta información para que esta persona piense que este correo es de confianza, que el link al que estoy enviando es de confianza, ingrese sus datos y yo como ciberdelincuente capture la información. Esa es una modalidad muy conocida que más adelante, conforme vamos entrando más en detalle, van a ver que todas se mezclan un poco. Existe otra modalidad que es la conocida como ingeniería social. Acá el conocimiento técnico del ciberdelincuente está más en su habla, en su conversación, en tratar de convencer a una persona, sea dentro de una organización o ya sea para realizar una estafa a la ciudadanía, en ingresarlo a una conversación de confianza, hacerle saber de un tema en particular para tratar de captar información. Ya sabemos, en los 2 últimos años, el tema del COVID-19 ha sido uno de esos temas de conversación en donde a través de ese tema que es tendencia, han estado tratando de capturar información de la ciudadanía para posteriormente utilizarlo con un fin de ciberdelincuencia. Existen otros tipos de ataque, uno que se conoce como denegación de servicios, que lo que se hace es, o lo que hace un ciberdelincuente es tratar de saturar una red de una organización para que los controles se vuelvan frágiles y puedan ser vulnerados. Y en este caso, el caso que se está viviendo actualmente con el Ministerio de Hacienda, que es el caso de ransomware. El ransomware es un malware, o en palabras un poco más tradicionales, es un virus informático. Y la característica que tiene el ransomware en comparación a las otras familias de virus es que es utilizado para extorsionar. ¿Cómo extorsionan? El ciberdelincuente ingresa a la infraestructura de la organización o de un individuo particular y cifra la información que está en ese computador. ¿Para qué? Para posteriormente pedir un rescate a cambio
a cambio de poder liberar esos datos. Permítame ponerlo en más sencillo, como si fuera mi computadora, la que estoy usando en ese instante. Okay. Si entran a mi computadora, un ransomware, entra a mi computadora, me bloquea mis documentos, ¿verdad? Y entonces me manda un mensaje diciendo, quiere que le libere los documentos que usted tiene, pague de aquí a tal fecha tal plata. Eso es lo que pasó. Así es, don Randall. ¿Cómo entran estos ransomware? Y voy a tratar de explicarlo no tan técnico para que podamos todos comprenderlo. El ransomware o las personas que realizan el ransomware, que son ciberdelincuentes, ejecutan dos estrategias. Una estrategia es una estrategia dirigida o una campaña dirigida, otra una campaña no dirigida. Voy a empezar con la no dirigida. Una campaña no dirigida es este grupo de ciberdelincuentes tratan de identificar activos tecnológicos de las organizaciones que estén conectados a Internet. ¿Para qué? Para ver si existe alguna puerta abierta, alguna vulneración. Haciendo una analogía, imaginemos que un ladrón va a ir a robar a un vecindario. En ese vecindario, este ladrón va a tratar de ir a forzar cada una de las puertas a ver cuál está abierta. En el momento que encuentra una de las puertas abiertas, ahí entra. Esa es una estrategia no dirigida. ¿Por qué? Porque el ciberdelincuente, en un inicio, cuando inicia la campaña, no sabe quién de esas organizaciones tiene las puertas abiertas. Esas puertas abiertas son controles débiles tecnológicos. En el momento que ingresa a esa organización y ve que existen controles vulnerables, ya, como diríamos, inyectamos el gusanito, que es un programa informático o este virus informático, y lo que hace es que en el momento que el mismo ciberdelincuente lo ejecuta, cifra todos los archivos. Como mencionabas, el computador tuyo, los archivos que tienes en tu computador, imaginemos presentaciones, archivos de texto, correos electrónicos, cuando quieres acceder a ellos, automáticamente va a aparecer una ventana emergente en donde te dice, tu información ha sido cifrada. Si quieres que te la liberen, entonces págueme antes de esta fecha, de lo contrario voy a exfiltrar esa información en un sitio web público. Exfiltrar es un término informático que le conocemos a tomar información confidencial o personal, sea de una organización o de un individuo, y ponerlo a disposición de otras personas sin la autorización. Ese es el esquema no dirigido o la técnica no dirigida. La técnica de campaña dirigida, la cual desde mi punto de vista se asemeja mucho a lo que está sucediendo hoy en día en el Ministerio de Hacienda, en el MISIT y en la caja, es yo detecto o yo identifico cuál es mi target, a quién es a quien yo quiero atacar. Llama mucho la atención de que el ataque que se dio al Ministerio de Hacienda se dio un día previo de la presentación de las declaraciones, ¿verdad? Para que la afectación sea mayor y para que exista una presión muy fuerte sobre el ministerio en poder pagar. Entonces, en este caso, al ser una campaña dirigida, se identifica cuál es la organización a quien yo quiero atacar para extorsionar y realizo una técnica similar a la que mencioné. Trato de identificar si existe algún control que sea débil dentro de todo el esquema tecnológico de una organización y entro por ahí. ¿Cuál puede ser un control débil? El usuario. De hecho, el usuario estadísticamente es el eslabón más débil. Una estadística que manejamos es que aproximadamente el 40% de los ataques cibernéticos se originan porque el usuario brindó información o dejó pasar a ese ciberdelincuente sin intención y desde ahí se inició el compromiso sobre la tecnología de esa organización. Entonces, estos son dos esquemas que se utilizan, dos técnicas que utiliza un ciberdelincuente para realizar un ataque a través de un ransomware. Claro, pero vea qué interesante, don Luis Carlos. Insisto, voy a poner el ejemplo en pequeña proporción. ¿Okay? Resulta que yo en mi computadora
en esta, en la que estoy usando en ese instante, tengo los salarios de los periodistas de Noticias Repreter, ¿verdad? Entonces resulta que me llega a mí esto, me dice, Randall, usted no puede acceder a esa carpeta que se llama salarios, se la hemos secuestrado, páguenos $2,000 de aquí al domingo o la vamos a publicar en X sitio. Entonces yo empiezo a valorar y digo, bueno, vamos a ver. Opción 1, sí, que lo publiquen. Opción 2, no importa, yo le saco una copia de esa información y me la dejo porque es la única que tengo. Y opción 3, apago la compu. ¿Okay? ¿Cuál de esas 3 opciones puedo hacer yo? Porque si apago la compu, igual tiene la información. No estoy seguro que yo pueda copiar esa información porque me la secuestraron y no tengo acceso a ella. Y tercero, puede tener información que no es mía. Apagar la compu y copiar la información me parece imposible. Estoy entendiendo bien. Así es, don Randall. Apagar la computadora no garantiza de que la información no haya sido sustraída. En el momento que el ransomware ingresa a la organización, ingresa a su computadora, se ejecuta y se cifran esos datos, ya esos datos los está utilizando, están en posesión de este ciberdelincuente. Usted va a poder ver solo la carátula, o sea, va a poder ver el icono del archivo, pero no va a poder acceder a él. Entonces, al apagar el computador, no va a generar ningún impacto a favor para poder evitar que esto suceda. Haciendo este ejemplo simple que me estás mencionando cuando se trata de el computador tuyo. Cuando estamos hablando de una organización, normalmente este tipo de amenazas se van dando escalonadamente. Y eso responde un poco al por qué los sitios en su totalidad del Ministerio de Hacienda hoy en día estén abajo. Esto no quiere decir que el ransom haya afectado todos los servicios del ministerio, sino que preventivamente el equipo técnico apagó y desconectó los servicios para evitar que esa infección del ransomware se mueva hacia otros equipos, se mueva hacia otros servidores y eviten que sea propagado. Ahí el tema de apagar ese equipo que fue infectado o bien aislarlo por completo, sí funciona, precisamente para evitar que se propague. Claro, pero usted ha detectado bien hacia dónde voy, porque que era en estos dos términos. Es que Hacienda nos dice a nosotros, bajamos los sistemas para que la afectación no continúe. Ok, y eso lo entiendo en la explicación que usted me acaba de dar. Lo que pasa es que bajar el sistema no significa que yo tenga control sobre el sistema. O sea, es que una cosa es que yo baje, ¿verdad? Y diga, bueno, suave, vamos a desconectar todo para que no siga esta infección. Y otra cosa es que yo, Hacienda, no pueda ingresar a mi información porque la tienen ellos. ¿Qué es lo que sabemos? ¿La tienen los hackers o la tiene Hacienda? Porque ayer el ministro en entrevista me decía, no vamos a pagarle un 5 por eso. Bueno, no, pero tienen la información ellos, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo? Y muy buena consulta. Vamos a ver. Existen ambos caminos. Pueda que Hacienda no tenga control total de la información y que no puedan restablecer sus servicios, o bien puede que el hacker tiene parte de esa información, pero Hacienda tiene copias o respaldo de información para poder hacer la restauración del sistema. Que eso es lo que uno como experto en el área recomienda. Dentro de un esquema de ciberseguridad, uno de los componentes para dar respuesta a un incidente como estos y poder recuperar la operación es que existan respaldos de información. ¿Qué puede pasar? Llega el ciberdelincuente, roba una base de datos con todos los datos de importantes para Hacienda, para los suscriptores, para todos. Y Hacienda puede decir, bueno, si te llevas los datos, es tu problema. Yo tengo una copia de esos datos del día anterior, de horas atrás, y yo voy a restaurar mi operación con esos datos que tengo respaldados. Sí, voy a tener un lapso de tiempo posiblemente de pérdida de transacción que de alguna forma tengo que recuperar, pero la pérdida va a ser menor. Y yo como ciudadano costarricense espero que así sea, para que la afectación que se pueda dar a nivel de Hacienda no sea tan alta.
Entonces puede que existan esos dos caminos. Esperemos que sea el segundo. Al día de hoy, el ministerio no se ha pronunciado si ellos tienen control total sobre la información, si tienen respaldos de información que están recuperando para restablecer sus servicios, o bien si la información real y única es la que fue capturada por los ciberdelincuentes. Y ahora bien, eso fue lo que pasó en Hacienda, pero ¿y qué es lo que pasó en el MISID? Porque no hay información sensible en el MISID, pero digamos, si yo quiero rajar que tengo acceso al sistema y entonces, no sé, a uno de mis compañeros quiero decirle, vea, yo tengo acceso a su computadora, me meto desde mi computadora y le pongo en la pantalla, aquí estuve, solo para rajarle de alguna manera que tengo acceso a sus sistemas. ¿Qué es lo que pasa con el MISID? Eso es uno de los mecanismos comunes de los ciberdelincuentes, tratar de ejercer presión desde diferentes vías. Y esto lo que nos da es una respuesta de que efectivamente estos ciberdelincuentes tienen monitoreado lo que se está conversando hoy en día en la población y lo que está sucediendo dentro de los ministerios, como es este caso, como es el Ministerio de Hacienda, como es el MISID. La interpretación que yo doy sobre esto, que me parece que es muy alineada a lo que comúnmente hacen los ciberdelincuentes, es, ya realicé un ataque, ya tengo información y ya estoy extorsionando a un ministerio con información que es realmente sensible. Ahora bien, para ejercer mayor presión sobre los jerarcas o los líderes que puedan autorizar un pago como estos, voy a demostrarles que también puedo ingresar a otros lugares, a otros sitios que estén relacionados con la presidencia. Y en este caso, bueno, utilizaron el MISID, en su sitio web dejaron un mensajito. Esto quiere decir que tuvieron acceso al código de configuración del sitio web del MISID, porque para poder colocar esa ventanita emergente que está ahí, se requiere tener acceso al código. Entonces, eso es un mecanismo para poder generar aún más presión sobre los jerarcas que toman la decisión y tratar de que se dé el tema del pago. Ahora bien, vamos al otro lado. Dijeron, vamos a ejercer presión sobre otro componente, que fue la Caja Costarricense de Seguro Social, que no se ha confirmado si fueron los mismos ciberdelincuentes o bueno, hay un aprovechamiento de otros ciberdelincuentes, considerando que está toda la atención sobre el Ministerio de Hacienda para sacar ventaja sobre otros ministerios. Entonces me voy a la Caja y sobre la Caja trato de identificar también algún acceso vulnerable. En este caso fue una cuenta de Twitter. Posiblemente hicieron intentos igual en el sitio web, en una cuenta de Facebook, en una cuenta de Instagram o bien en alguno de sus sistemas, y donde encontraron mayor facilidad para vulnerar fue en la cuenta de Twitter. Y a partir de ahí entonces empezaron a publicar, tuvieron acceso a ellos y empezaron a publicar información que no está relacionada con la Caja. Entonces, esto es una tendencia muy común en donde estos ciberdelincuentes empiezan a generar cierta presión sobre otras áreas para tratar de que se tome una decisión de realizar el pago por este rescate. Ok, y es lo mismo con el Twitter de la Caja, entonces. Así es. Es exactamente lo mismo con el Twitter de la Caja. Y yo creo que hoy en día, bueno, nosotros estamos constantemente monitoreando lo que se está publicando, inclusive hoy en día los diferentes ministerios son foco de monitoreo de parte nuestra, de parte de los especialistas, para ver en qué momento surge una situación similar. Por eso es que una de las recomendaciones para los ministerios es que estemos muy alerta de lo que está sucediendo. Creo que tienen que doblegar esfuerzos en temas de prevención de delitos cibernéticos, porque ya sabemos que esta misma presión que se está dando para que exista un pago se puede ejercer a través de una vulneración a otro de los ministerios. Podríamos estar, don Luis Carlos, efectivamente, le pregunto, ante un ataque sistemático cibernético al gobierno. Sí, podríamos estar en una condición como estas.
Nosotros lo hemos observado a nivel organizacional, principalmente en transnacionales. Ya sabemos que compañías muy grandes, inclusive con programas de ciberseguridad robustos, están propensos y el riesgo existe de que surja un ataque como estos. Y comúnmente lo que hacen es que cuando ingresan a una de sus sitios, a una de sus localidades, se da el intento de tratar de atacar a todas las localidades que pueden existir y que pueden estar interconectadas en una misma red. Imaginemos una transnacional que tiene su casa matriz en Nueva York, pero tiene oficinas en Centroamérica, en Europa. Entonces, si se da un ataque a través de sus oficinas en Costa Rica y existe conexión hacia su casa matriz u otras localidades en otros continentes, es muy probable que se haga el intento de conectarse hacia esas otras localidades y ejercer un mismo ataque. El concepto es muy similar para lo que puede estar sucediendo. Puede que esté en este momento sucediendo un ataque sistemático sobre diferentes ministerios relacionados con presidencia. Entonces, perdón, don Luis Carlos, ayer que conversaba con el ministro de Hacienda me decía, bueno, Randall, pero la semana pasada fue un restaurante de comidas rápidas, un banco un día de estos, y yo le dije, ministro, sí, pero este es el Ministerio de Hacienda, digamos. Es diferente, porque además de ahí están los datos de mucha gente, que no importa si tienen mi número de cuenta o no, es que finalmente son mis datos. Y revisando los informes de la Contraloría, no solo del Ministerio de Hacienda, sino de otras cosas, realmente, y aquí quisiera una reflexión al respecto, don Luis Carlos, pareciera que no estamos preparados como gobierno ante ataques de este tipo. Es decir, ayer cuando yo leí el informe de la Contraloría sobre los sistemas de Hacienda, leía como si tuviéramos Windows 3.1, ¿verdad? Sin parches de seguridad, 13 años sin actualizaciones, cuando en la computadora mía y suya cada 2 días nos da una actualización. Es decir, pareciera que estamos muy en pañales en eso. ¿Es la lectura correcta o es que no sabemos que resulta que somos el máximo país en lucha cibernética? Es la lectura correcta, don Randall. Definitivamente como país, y en este caso a través de la empresa sector público, sí, pues conocemos por la experiencia que hemos tenido que existen muchísimas debilidades de control cibernético y es parte de lo que esperamos que ojalá pronto cambie. Sonará, sonará feo, pero a veces hasta que sucede una situación como esta es que nos hace reflexionar como organización, tanto privada como pública, para darnos cuenta que el daño que nos genera el actuar de forma reactiva y no proactivamente es mucho mayor. Estamos hablando de que hoy en día, en el caso del Ministerio de Hacienda, hay un robo de 1 terabyte de información aproximadamente. Esa información es información de la ciudadanía, que si bien es cierto, la ley de protección de datos personales que existe hoy en Costa Rica no es tan fuerte como para sancionar al ministerio de una forma impactante. Bueno, es una ley que existe y yo como asociado consumidor, contribuyente, pues voy a sentirme inseguro de que un ministerio tenga mis datos. Entonces, ojalá que situaciones como estas generen de verdad un impacto, no solo en la empresa, sector privada, sino en la empresa, sector público, para que se puedan implementar controles de ciberseguridad robustos. Me han hecho muchísimas consultas en asesorías que hemos dado. Mira, pero es que un programa de ciberseguridad es muy caro. No necesariamente es caro. Un programa de ciberseguridad está alineado al tamaño de una organización. Te acabo de dar un ejemplo, una estadística en donde el 40% de los ataques cibernéticos se inician por el eslabón más débil, que es el usuario. ¿Cómo puedo mitigar ese riesgo? Con un entrenamiento, una capacitación, con comunicados a mi personal, explicando cómo identificar cuando está propenso, cuando puede estar recibiendo algún correo o un enlace que esté relacionado con un ataque tipo phishing, con ingeniería social. Ese es un entrenamiento que no requiere de mayor recurso, ¿verdad? De inversión de mucho dinero,
por parte de las organizaciones, y de ahí ya estoy mitigando parte de ese 40%. El resto de programas, el resto de controles, bueno, escalonadamente se puede ir implementando, pero definitivamente, viendo el informe de la Contraloría, en donde muchos de los controles mínimos requeridos por una organización no estaban correctamente implementados a nivel de ministerio. Entonces, es correcta la apreciación que da sobre esto. Ahora bien, discúlpeme si le hago preguntas muy generales, pero ahorita vamos a ver la intención. Lo que está pasando es grave. Sí, sí, es grave. Es grave, bueno, uno, desconocemos lo que mencionabas ahora, si el ministerio tiene posesión de un respaldo de información que le permita restaurar sus sistemas. Esperemos que sí. De hecho, ya entiendo que hubo un comunicado en donde se espera que el día de mañana, miércoles, ya se restablezca parte de sus servicios, o ojalá en la totalidad de sus servicios. Entonces, si no es así, bueno, es un tema bastante grave porque se requiere pues reconstruir parte de esa historia transaccional de esos datos que fueron sustraídos por parte de estos delincuentes, que al día de hoy no sabemos qué tipo de datos, cuáles datos o qué información es la que ellos tienen. Han pasado perdón, don Luis Carlos, han pasado más de 24 horas del primer ataque. ¿Le parece que la respuesta gubernamental pública ha sido, digamos, del mismo impacto que la gravedad del problema? Sí, esto, vamos a ver, nosotros los que nos dedicamos a esto y comúnmente hacemos investigaciones o hacemos respuesta a incidentes de este tipo, también es importante hacerle saber a la población de que desde un inicio no se tiene toda la información. Existe un proceso de investigación que comúnmente puede tardar algunos días para determinar el origen de ese ataque, saber si todavía tengo esa brecha abierta. Yo creo que a nivel de poder ser claros con la población, es importante de que sí existan comunicados, entrevistas como las que usted dio el día de ayer al señor don Elian Villegas, para saber en qué estado se encuentra actualmente el ministerio y saber cuál es su posición respecto a las fechas que se va a restablecer el servicio. Eso es algo que consideramos que ya se tiene que saber en estos 24 horas o más lo que lleva del día de hoy. Ya se tiene que saber cuál es la información que está vulnerada, ya se tiene que saber cuáles son los activos tecnológicos que están afectados, ya se tiene que saber un aproximado de tiempo de cuándo debería poder recuperar estos servicios, y el proceso de investigación siguiente, o lo que es la parte forense, para saber por dónde se dio esa brecha, es algo que pueda tardar algunos días, unos días adicionales, pero consideramos que en paralelo ya se puede ir trabajando con esa información. Se lo consulto porque justamente hoy en la mañana estábamos buscando voceros de gobierno para hablar de esto, del más alto nivel. O sea, es decir, no sé, por supuesto ustedes son empresas privadas y ustedes tienen más información que nosotros en el sentido de determinar si hay un equipo intergubernamental de emergencia, porque es que a mí me parece gravísimo, pero cuando uno habla con el gobierno, pues pareciera, sí, se nos metió un virus a la compu. Digamos, una cosa, y lo que quería saber es si entonces es mi percepción o nuestra percepción, o es que los procesos, ustedes que son expertos, sí se están siguiendo de manera muy, muy fuerte, pero no los conocemos, don Luis Carlos. Sí, nosotros, a ver, ahorita también desconocemos cuáles son los procesos que ellos están siguiendo. En organizaciones donde hemos trabajado este tipo de temas, y te somos honestos, inclusive a veces la población ni se da cuenta, porque horas después de recibir el ataque se aíslan los equipos, se restauran los respaldos y se vuelve a restablecer el servicio mientras se avanza en el proceso de investigación y el cierre de brechas, ¿verdad? Entonces desconocemos si eso es parte del proceso que está realizando hoy en día el área técnica. En tiempos, yo personalmente pienso que 24 horas
después de haber recibido el ataque, creo que ya podríamos tener un poco más de claridad sobre la información que ha sido vulnerada, que creo que eso es parte que a ustedes y a nosotros nos interesa aún más, porque hay información nuestra en el ministerio que se va a publicar en los próximos días, es que no se da el pago, que creo que no se da y recomendamos que no se dé, ¿verdad? Pero considero que sí, que los tiempos de ya 24 horas después más el resto del día deberían ser suficientes para poder tener un poquito más de claridad sobre el tipo de información que se dio. Ahora, el dar respuesta de qué originó el ataque, de qué activos en su totalidad se vieron afectados, eso es algo que sí puede demorar más días, ¿verdad? 7 días, 10 días, o inclusive en algunos casos, dependiendo de la gravedad, hasta semanas, ¿verdad? Para dar una respuesta más clara sobre eso. Este ataque puede venir del territorio nacional, puede ser del país. Sí, así es. Puede ser del país, puede ser fuera del país. Realmente, para que podamos ser vulnerados como persona en nuestros equipos o bien como organización, lo que requerimos hoy en día es estar conectados a la web, ¿verdad? A partir de ahí, bueno, inclusive hay técnicas que no requieren ni siquiera que estés conectado a la web, que eran técnicas un poquito más del antes, en donde, no sé si has visto en las películas que vas y dejas una memoria USB como un malware frente a las instituciones, esas personas, para saber qué información hay ahí, lo conectan en su computador. Entonces, esas son otras técnicas, pero hoy en día ya son menos. Entonces, con el simple hecho de que nuestro computador esté accesado, esté conectado a la web, a la red, ya está propenso de sufrir de un ataque como estos. Y se pudo haber dado tanto por un ciberdelincuente nacional como por un ciberdelincuente internacional. Porque es que a veces pensamos que esto pasa en Rusia y en Indonesia y que aquí no, aquí solo llaman desde las cárceles. Así es, y eso lamentablemente es lo que ha ocasionado que nosotros como población o nosotros como país nos hayamos relajado un poco en un tema de controles cibernéticos, porque creemos o tenemos esa percepción de que no nos va a pasar a nosotros. Quizás por ahí las transnacionales, en donde sus casas matrices están en países que sí son más regulados, que están propensos a ataques como Estados Unidos, Reino Unido, demás, sí son más conscientes del riesgo que existe sobre una situación como estas. Pero empresas un poco más local o inclusive a nivel gobierno, como está sucediendo, creemos que esta situación no nos va a suceder. Creemos que como compañía o como país, perdón, somos muy pequeñito en comparación al mundo y que no vamos a ser objeto de ataques por parte de estos ciberdelincuentes, pero ya vemos que no es así. De hecho, en Costa Rica se han incrementado considerablemente los ataques cibernéticos a nivel mundial. El tema de la COVID-19 incrementó considerablemente los ataques cibernéticos. Una estadística que manejamos es que solo en el 2021 el incremento de los ataques de tipo ransomware incrementó en un 600%. ¿Y esto por qué se dio? Porque, claro, las organizaciones tuvieron que enviar a sus empleados a trabajar desde la casa a raíz del encierro que tuvimos, ¿verdad? Relajaron un poco o relajaron aún más los controles cibernéticos debido a que los usuarios tenían que trabajar desde casa. Inclusive las empresas no estaban preparados para darle un laptop a sus empleados y les pidieron que utilizaran sus laptops personales que no cuentan con todos los controles, con una licencia Windows activa, con parches, con un antivirus actualizado, y eso relajó muchísimo los controles, adicional a la falta de supervisión que hubo en materia de tecnología. Entonces, eso incrementó considerablemente. Y como población, como país, también se ha visto un incremento muy exponencial en los ataques que hemos sufrido. Si ves en meses atrás o en años atrás, que habláramos de un ataque cibernético en Costa Rica, era muy extraño, se veía muy poco. Ya hoy en día ya se está viendo un poquito la tendencia, como mencionó, hace una semana fue una cadena de hamburguesas,
Por ahí hay otras que no son tanto de opinión pública porque tratan de mantenerlo callado, pero sí es más constante en nuestro país. Don Luis Carlos, deme un segundo nada más para ir a una pausa comercial y nos quedan 18 minutos, un poquito menos de programa, como 15 minutos. Vamos a la pausa, regresamos con más de Matices. Regresamos con Matices. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién debería ser, don Luis Carlos, en su criterio, por supuesto, los órganos encargados de prever esta situación? Porque yo hoy estaba dándole vuelta en la mañana en la cabeza si era la DIS, si es un tema de seguridad nacional, si es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, si es la oficina de informática de cada uno de los ministerios. ¿Quién debería de ser? En la experiencia de EY, ¿debería estar centralizado el riesgo? ¿No? ¿Cómo sería? Vamos a ver, creo que puede existir una participación de todos los órganos que recién mencionaste. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para mí debería ser el primer pilar que promueva las buenas conductas en materia de ciberdelincuencia, que así lo hemos visto en otros países que tienen órganos centralizados como el nuestro, en donde existe, bueno, un ministerio que se encarga de promover y recomendar y ojalá establecer un marco metodológico, base y guía. Y decir, ok, todos nuestros ministerios deberían tener como mínimo un marco metodológico en materia de ciberseguridad que se debe cumplir. Aquí está el marco, aquí están los controles que se deben cumplir. Ahora, el proceso de implementación debe ser responsabilidad de cada institución, ¿verdad? De cada departamento de tecnología en cada institución, pero que sí se le solicite cuentas sobre el cumplimiento de esto. Entonces, sí hemos observado tanto en organizaciones del sector privado se maneja de esa forma y en organizaciones del sector público en otros países como órganos centralizados como el nuestro, en donde se da eso. Existe el ministerio que pone marca la cancha, como diríamos en temas futbolísticos, o sea, ponemos los controles, las reglas, pero que sea responsabilidad de cada ministerio el implementarlas. Sí, pero pareciera, bueno, ya lo hemos hablado, pero pareciera que no lo veíamos como un riesgo nacional, o sea, bueno, digo, como un riesgo para nadie, ¿verdad? Nada más, mira, levantate el sistema, que la gente meta ahí lo que tiene que pagar y listo, pareciera no ser más que un problema de cuál antivirus le pongo a la compu, don Luis Carlos. No, y creo que como cultura es parte de lo que nosotros que nos dedicamos a esto tratamos de promoverlo a la población, a la ciudadanía, de la importancia de estar preparados para situaciones como estas. Y creo que nuestra misma cultura nos lleva a que en nuestro día a día no estamos preparados para muchas cosas hasta que suceden, ¿verdad? Hay personas que no llevan el vehículo a una revisión preventiva hasta que se daña, por dar un ejemplo, una analogía. Lo mismo sucede en temas como estos. Hay organizaciones que piensan que esto no va a suceder, que esto no nos va a pasar, y cuando suceda nos damos cuenta que, bueno, salió más caro la cura que la vacuna preventiva, ¿verdad? Entonces, es parte o es una de las mentalidades que tenemos que ir cambiando. Creo que a nivel de ciberseguridad de Costa Rica ya se está dando un pasito poco a poco en el nivel de madurez que debe existir. Ya se han visto que hay muchas organizaciones que están trabajando, por lo menos
tienen planificado en los próximos meses trabajar en marcos preventivos para evitar que situaciones como estas sucedan. Pero si nos comparamos con países de primer mundo, definitivamente estamos muy por detrás. Justo mientras conversábamos, el Banco Central da a conocer que intensifica la vigilancia en sus sistemas por hackeos en Costa Rica de Grupo Conti. Bueno, es lo mínimo que podríamos hacer. Lo que pasa es que no solo cuando están hackeados, porque imagínense que hubieran sido los primeros hackeados, digamos. Pero bueno, es lo mínimo que uno esperaría en una situación como esta. Es lo mínimo y creo que sí hay que redoblar esfuerzos. Hay organizaciones, bueno, inclusive como la nuestra, que brindan servicios de monitoreo constante. Quizás el tener personal dentro de una organización monitoreando todo el día el tráfico que entra y sale de una red, bueno, es un recurso algo costoso, ¿verdad? Ya hay organizaciones, acá en Costa Rica y a nivel global hay muchas organizaciones que precisamente se dedican a hacer ese monitoreo constante de la red de las empresas para tratar de identificar si existe un tráfico entrante de conexiones que no son habituales, un tráfico saliente inclusive. ¿Por qué? Porque en estadísticas hemos visto que muchos de los hackeos también se han originado por informantes internos. O sea, empleados que, ya sea de forma intencional o de forma errónea, ocasionan un ataque como este, ¿verdad? O genera o brindan información. Entonces, estas organizaciones que tienen sus centros de monitoreo se dedican precisamente a estar vigilantes ante tráfico como esto. Bueno, y lo otro, ¿qué es Grupo Conti? Vamos a ver, Conti es dentro de las mismas familias de malware o de virus cibernético, también existen, digamos, subfamilias. Estas subfamilias son básicamente organizaciones que desarrollan ese código malicioso. Conti es una de esas familias que, por lo menos dentro de las lecturas que hemos hecho, sus primeros ataques se originaron en el año 2019. Se cree que viene de organizaciones establecidas en Rusia. Y la diferencia que tiene la familia de ransomware de Conti en relación a otras familias es que ellos funcionan como un software as a service. O sea, es un ransomware alquilado, por así decirlo. Entonces, ellos publican o ellos ponen a disposición ese malware, ese programito que encripta o que cifra los datos y lo publican en diferentes blogs, en la dark web, en otros blogs no autorizados, para que existan otras personas que van a liderar esas campañas de ataque que acceden a ellos. Se ponen de acuerdo y dicen, ok, yo voy a atacar cierto sector, ciertas compañías. Si logro generar un rédito monetario a raíz de ese ataque, bueno, nos repartimos el dinero. Entonces, esa es una diferencia del ransomware Conti en relación a otras familias de ransomware, pero así conocemos muchas. Hace unos años atrás conocimos de la familia Maze, que por ahí se escuchó que había atacado una de las instituciones financieras acá en Costa Rica, entre muchas otras familias. Hay señales que uno pueda detectar de que algún grupo nacional o internacional está estudiándolo a uno, digo, Hacienda, o para decir, mira, mejor, esto es una alerta. ¿Hay alguna señal? Sí, es un poco, vamos a ver, difícil de detectar. Aunque no lo crea, ataques como estos son generados inclusive desde la forma más sencilla, digamos, la parte inteligente de un ciberdelincuente para poder ocasionar un ataque cibernético se da desde la parte más simple. ¿Cuál es la parte más simple? Intentar conocer cuáles son las personas que laboran en organizaciones como estas. Y puedo dar un ejemplo. Hoy en día en LinkedIn, todos creo que tenemos publicado para qué organización es la que laboramos. E inclusive ponemos el puesto
al cual desempeñamos. Muchos de los ataques cibernéticos a cuentas de los empleados se realizan sobre personal clave para tratar de hacer una suplantación de identidad de esa persona. Imaginemos a la persona que realiza pagos en una transnacional o la persona que realiza de todo lo que es pagos o cuentas por pagar en el mismo Ministerio de Hacienda. Yo tengo publicado eso en mi perfil en LinkedIn. Entonces, en la parte de inteligencia y de estrategia para iniciar un proceso, una campaña contra una organización, estas personas inclusive entran a esas cuentas. Entran a esas cuentas, tratan de identificar, o a estas redes sociales, tratan de identificar cuáles son las personas de mi interés para tratar de, a través de ingeniería social, obtener información y a raíz de ahí, entonces, poder acceder a la red de la organización. Entonces, como ciudadanos, creo que de la forma que podríamos estar monitoreando si estamos siendo propensos a esto, es tratando de validar esas alertas. Si vemos que existen personas extrañas que están tratando de acceder a nuestros perfiles o ver a nuestros perfiles, puede ser una de esas alertas. Otra de las alertas que existe y que es muy común y ya hoy en día los mismos sistemas de correos electrónicos, las mismas nubes de almacenamiento nos alertan cuando existe posible tráfico que se trata de conectar a nuestras cuentas. Creo que ya a nuestros correos llegan esas alertas en donde dicen una persona ubicada en Guinea, Jamaica, un país de Europa, intentó acceder. Entonces, ese tipo de alertas, si por lo menos no las tenemos activas en esos sistemas que nosotros comúnmente consultamos, es importante que las activemos. Entonces, creo que eso puede generarnos ciertas alertas para saber si podemos estar siendo propensos o monitoreados a un posible ataque como este. Ahora bien, don Luis Carlos, y para finalizar, ¿alguien ha pagado en el mundo el rescate de información? Como para decir, sí, es un buen negocio. Sí lo han pagado. Lamentablemente sí lo han pagado. Sí hay una estadística en donde hay bastantes organizaciones que han pagado creyendo de que con esto van a solucionar todo, pero esa misma estadística los lleva a decir de que no fue la mejor decisión. ¿Por qué? Porque primero estás tratando con un ciberdelincuente, no te asegura que en el momento que pagues te pida un monto mayor de extorsión, y eso ha sucedido cuando ya las organizaciones pagaron, les piden más, y tampoco asegura de que te descifren la información o que te regresen la información que fue capturada. Y en algunos casos que hemos visto, cuando se ha cifrado la información, y bueno, digamos que dentro de todos los malos, estos hackers sí son buenos, recibieron el pago y envían las llaves de desencripción, ese proceso de desencripción puede prolongarse durante días o inclusive hasta semanas. Entonces, la afectación que voy a tener sobre la operación prácticamente va a ser igual. Esto sumado al pago que realicé por el rescate. Don Luis Carlos, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Con todo gusto, don Randall, y de verdad, lo que necesiten estaré atento para poder apoyar. Muchas gracias y muy amable. ¿Con cuál canción quiere irse, don Luis Carlos? Mi grupo favorito es Queen, Don't Stop Me Now. Qué buena música para despedir hoy martes. Don Luis Carlos, muchas gracias. Con gusto, feliz tarde. Que esté muy bien. Queen despide Matices. Feliz tarde. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.